Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 25º domingo del tiempo ordinario, nuevamente hemos escuchado uno de los anuncios de la muerte de Jesús. Está en Marcos capítulo 9 versículo 30 al 37. Es el más preciso. Luego en el capítulo 10 vamos a volver a escuchar, si es que lo tiene la liturgia o si ya ustedes desean leerlo por su propia cuenta. Va a existir otra vez el anuncio sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y lo que nosotros tenemos que tener claridad frente a este texto es que este es un texto que corresponde a la experiencia vivida por los discípulos con Jesucristo muerto y resucitado. Es decir, este texto de Marcos 9, 30, 37 es un texto que se conoce técnicamente como un texto post-pascual. Ustedes tienen que saber que cuando uno va a leer el Nuevo Testamento, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno tiene que ir con unas ideas preestablecidas para tener una comprensión clara de los mismos, de tal forma que uno pueda descubrir cuáles son los textos que se acercan realmente a Jesús, que se llaman textos pre-pascuales, es decir, antes de la resurrección, y cuáles son los textos que vienen después de la resurrección, es decir, post-pascuales. Para eso, obviamente, tenemos que generar unos métodos exegéticos que se llaman método diacrónico y método sincrónico. Es decir, una persona que habla de Biblia tiene que saber esos métodos y conocer. Diacronos, día, a través de cronos, tiempo. Es decir, que es el método exegético que practica uno para descubrir la evolución histórica de cómo se formó el texto. Y está el sincrónico, es decir, en el mismo libro, es decir, no se mira la historia, sino se hace el análisis en el mismo libro y a partir de los textos, del mismo texto, empieza a comprenderse la teología. Cuando una persona nos habla de Biblia, tiene que saber sobre eso. Por lo tanto, este Evangelio de Mateo, vuelvo y se lo repito, es un texto post-pascual, es decir, ya los discípulos habían encontrado que Jesús había muerto en una cruz y resucitado. Por eso utiliza un verbo en pasivo, en voz pasiva. Tercera persona del singular, voz pasiva del indicativo, paradidotai. Ese es el verbo que utilizan, paradidotai, que viene del verbo paradidomi, que es entregar, y paradidotai es el ser entregado, es un pasivo. Siempre que en Biblia se utilizan los verbos en tercera persona pasivo, como este caso de paridotai, quiere decir que es Dios quien realiza la acción, es el Padre quien realiza la acción. Entonces este Evangelio de Marcos 9, 30, 37 está diciendo que Jesús muere en la cruz porque Dios Padre quería que muriera en la cruz. ¿Por qué los cristianos terminan diciendo eso? Por una cosa muy sencilla. Cuando ellos empiezan a predicar sobre Jesús, se encuentran con el elemento de que está crucificado. Las personas del siglo I saben perfectamente qué es la crucifixión. Según se tiene entendido, fue Alejandro Magno cuando muere su padre Filipo y él empieza a vengar la invasión persa o meda y va hacia lo que hoy es Irán, Irak, es decir, la Babilonia o el reino de los persas. Él empieza a invadir todo lo que es Palestina, Egipto, y se va a toda esa, la media luna fértil, lo que llaman la Mesopotamia o la Babilonia, y él llega entonces a ese reinado donde logra desterrar a Darío I, el cual es traicionado, lo encuentra muerto por las guerrillas del momento, y él le rinde culto a Darío I como si fuera un rey que hubiera terminado en honores, lo entierra, y en esa conquista de Alejandro Magno se unió la cultura de Oriente y Occidente, y parece ser que él se trajo esa realidad de tortura, la cruz. Luego ustedes saben perfectamente que en el año 30 antes de Cristo surge el Imperio Romano, surge ya Roma como imperio, año 30,
griega y se absorbe la cultura no griega sino helenística. El Imperio Romano no desarrolla la cultura griega sino la cultura helenística, en donde se desarrollan los pensamientos cínicos, irenaicos, estoicos, epicúreos, escépticos, y más adelante se va a desarrollar la filosofía neoplatónica, cuyo representante es Plotino, quien recupera el pensamiento de Platón. Y así es como se desenvuelve el campo filosófico en el mundo grecorromano, y se apropia la cruz y vuelven popular esta situación de muerte. ¿Quiénes morían ahí? Quienes morían en la cruz eran los más bajos de la sociedad, pero unos criminales aterradores, la gente más baja de la sociedad, con unos crímenes espantosos. Entonces, un cristiano que fuera a decir, Jesús es Dios, rico, Jesús es Dios, y cuando decía, murió en una cruz, ¿cómo? No sé, pues ¿cómo va a morir en una cruz Dios? No. Una cruz, esa cosa tan horrible, ¿cómo va a tener una realidad de esas? Si eso es de la gente más horrible, una lacra, eso es lo más espantoso. ¿Cómo nuestro Dios va a morir en una cruz? Entonces se rehusaban. No, eso no puede ser, ese discurso no se hace. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Los cristianos tienen que justificar por qué Jesús muere en la cruz. Y ellos se van al Antiguo Testamento, porque ellos no tenían lo que hoy nosotros llamamos Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surge después del siglo II. Ellos solo leían lo que para nosotros se llama Antiguo Testamento, que era la Biblia judía. Y cuando ellos empiezan a leer a los profetas, descubren, sobre todo en el capítulo 53 y siguientes de Isaías, lo que llaman el siervo de Yahvé. Léaselo por favor, los cánticos del siervo de Yahvé. Y usted descubre cómo esos cánticos que lo azotaban, lo maltrataban, lo escupían, que jalaban sus barbas, le quitaron sus ropas, todas esas cosas iban calcándose perfectamente en Jesús. Mire cuando, por ejemplo, él empieza a rezar ese Salmo 22, Elohim lemach sabachthani, que es el primer versículo del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es la oración confiada de un hombre que ya no tiene alternativa existencial, abandona en Dios sus manos. Y ellos dicen, mire, ahí está Jesús pintado, y es donde empiezan a colocarle esas palabras que nosotros recordamos en la Semana Santa. Es decir, que ellos empiezan a justificar la muerte en cruz y empiezan a decir, es que Jesús que murió en la cruz era porque ya era planeado en el proyecto de Dios. Dios tenía proyectado que su Hijo muriera en la cruz, porque ellos cogen todos esos elementos del Antiguo Testamento que facilitan entender el sufrimiento de Cristo. Y por eso es que utilizan el verbo en voz pasiva. Va a ser entregado. Dios lo entregará para morir en una cruz. Entonces ya tienen claro eso. Cuando a usted le dice que Jesucristo tenía que morir en una cruz, porque así Dios lo quería, ustedes tienen que saber que esa es la interpretación que hacen los cristianos basándose en textos del Antiguo Testamento. Y el versículo 32 dice, ellos no entendían lo que decían. Ellos no entendían lo que decían. ¿Qué pasa? Entre el proyecto de la muerte de Cristo en cruz y el proyecto de los discípulos es abismal. Mire lo que dice acá. Ellos iban discutiendo quién iba a ocupar el primer lugar cuando muriera. Sus proyectos son distintos. Por eso ver un Jesús crucificado no gusta, y ellos preferían permanecer en la ignorancia que asumir el problema de la cruz. Ellos preferían no entender, no asimilar la realidad de la cruz. Por eso recordemos hace 8 días en Marcos capítulo 8 versículo 33 que Jesús les dice que Él va a hacer lo mismo, que va a ser entregado en manos de los Sanedrín, que lo van a matar y que luego el tercer día va a resucitar. Y Pedro le dice, ni riesgo, Señor, tú no vas a sufrir eso. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Eso lo leímos hace 8 días. Es decir, es rehusarse creer en Jesús y crucificado. La cruz pues se convierte en un escándalo para los antiguos, y hoy sigue siendo un obstáculo para los discursos que se tienen actuales hoy. Existen muchas iglesias que celebran cultos religiosos gloriosos. Entonces cantos muy hermosos, una alabanza preciosa, la gente se emociona, la gente vibra, hay gente
gente que llora, hay gente que se siente liberada de realidades negativas, porque se está presentando un culto glorioso, pero en ningún momento los están pasando por el Viernes Santo, no. Son un discurso glorioso, son unos cultos gloriosos, son unos cultos de felicidad donde hablan sobre Jesús resucitado, pero no presentan las exigencias de la cruz. Eso no lo presentan. Y por eso se rehúsan. Y hoy tenemos el problema grande, que es tan difícil aceptar la cruz, es tan difícil aceptar este Dios que crucificado, que están reduciendo la fe a un sistema de normas. Entonces a vos te llega la gente y te dice: ay padre, es que mira, esta señora que era una borracha, que maltrataba a sus hijos, se convirtió en testigo de Jehová y es la mujer más querida, cambió de vida. ¿Ve? En eso se está basando hoy el discurso. Ay, que mira que este era un borracho que se gastaba la plata y se convirtió en evangélico y entonces hoy es un hombre maravilloso y ya hasta pastores. ¿Ve? Se redujo la fe a un sistema de normas que no sirve, es ineficaz para confrontar la exigencia de la vida. ¿Ve? Es ineficaz. ¿Y cómo así que ineficaz? Porque esas personas terminan reduciendo su fe a pedirle a Dios que le ayude en el campo moral para ocultar la realidad de la vida. ¿Vio? Es decir, el reducir mi fe a un sistema de normas no me permite enfrentar la realidad. El reducir mi fe a unos principios morales no me permite ver la vida ni enfrentarme a los procesos históricos. ¿Ve? Y es tanto no querer aceptar la cruz de Cristo que miramos eso. Esa es la predicación de hoy. Están negándose tanto la cruz de Cristo que ya reducen su fe, rebajan su fe a unos conceptos extremadamente bajos y con una solidez bastante inestable. Y ya llegamos también a otro problema en nuestra actualidad, que ya hay iglesias donde su predicación es la prosperidad. Evangelio de prosperidad, seminario de prosperidad, misa de prosperidad. Entonces ya te invitan a ser prósperos. ¿Y qué es lo que te enseñan ahí? Cómo Jesús va a hacer que tu economía salga adelante, que tú tengas éxito en los trabajos, que tú realmente tengas una vida exitosa sin pasar por la cruz. Tienes una vida exitosa, gloriosa, solo con que creas en Jesús, le pongas a Jesús en sus manos todas las dificultades, y tú tienes todo para salir adelante. Mentiras. Esa predicación es falsa. Yo quisiera decirles a ustedes algo. Aquí hay personas que ya son adultas, tienen casa, tienen su jubilación, tienen una vida estable. Yo le pregunto algo a ustedes. ¿Ustedes cómo lograron llegar a tener una vida estable? ¿Cómo lograron tener su casa? ¿Cómo lograron tener una jubilación? ¿No la tuvieron que luchar? ¿No se tuvieron que aguantar un jefe maluco? ¿No tuvieron que pasar con esos compañeros envidiosos? ¿No tuvieron que manejar una economía fuerte? ¿No tuvieron que apretarse los pantalones cuando tuvieron los hijos y la plata no alcanzaba? ¿Cierto? ¿Ven? A uno no le llega el triunfo en un baloto. Es que quieren hoy que la gente ganarse 117 millones con un baloto. La suerte no llega así. La suerte llega peleando, luchando, confrontándose, trabajando, amarrándose los pantalones. Y lo más hermoso del cristianismo es esto. El cristianismo dice: usted luche, usted enfréntesele a la vida
y yo hago que todo lo que usted haga le fructifique. ¿Va a haber gente que le ponga zancadilla? Sí. ¿Va a haber gente que le tenga envidia y que va a hacer que de pronto se atrasen sus proyectos? Sí. ¿Va a encontrar gente que no le permita avanzar? Sí. Pero nunca van a poder derribarlo, nunca van a poder frustrarlo, nunca van a poder postrarlo, porque Él nos ayuda en el proyecto. Nos harán sufrir, retrasarán ciertos procesos en nuestra vida, pero nunca nos derrotarán. Eso fue lo que Él dijo. Ahí está el punto. Dejemos de ser cobardes. Amarrémonos los pantalones. Por eso Jesús decía, no tengan miedo. Dejemos de huir de la realidad y no permitamos que nos prediquen Jesuses falsos. No existe un Jesús glorioso que no haya pasado por la cruz. Y Jesús nunca nos dijo que nos iba a quitar los problemas. Lo que sí nos dijo es, les ayudaré en sus problemas. Y por eso estamos acá. No se le olvide pues lo que significa esta realidad. Y usted ponga pie de lucha, salga adelante, que su esfuerzo no será en vano y Dios hará y fructificará nuestro trabajo. El Señor esté con vosotros.